Amén. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Catorce 27. Mateo 14, 27. Bueno, como decía el Jeremy, le damos gracias a Dios por el día de ayer, ¿cierto? Los que estuvimos ahí en la fonda Hockrux. Tuvimos varios de aquí, así que estuvo bueno, ¿cierto? Arrasamos con los terremotos. Arrasamos con los terremotos aquí, ahí estábamos con la Sonia. La Sonia decía, ya no quiero ver más un terremoto en mi vida, decía. Porque estábamos todos pegajosos, así bien helados. ¿Como cuántos vasos habían ayer que repartimos? Sí, nosotros. ¿Unos 80 no venía? 75. De adentro. O sea, repartimos unos 100. Por lo menos. Por lo menos repartimos unos 100. Así que estuvo bueno, estuvo bonito. Los consomé igual. Igual estaban ricos, ¿cierto? Quedó un poquito porque como hacía calor, yo creo que igual es la culpa del pastor. ¿Ah? ¿Quién dijo consomé? Ya. Así que tiene una olla completa ahí para que... Ah, o sea que si hubieran ido la hermana, ¿se acababa el consomé? Estaba rico el consomé. Así que yo nunca había ido a esta celebración, primera vez que voy, y me gustó harto. La hermana de Quilicura igual estaban contentas. Hoy día comentaban que estaba bonito. La Fernanda participó en las cuecas, participó en el salto en saco, se anduvo cayendo, compró terreno ahí en Conchalí. Y nosotros ahí en la cuerda. ¿Cómo estás, Nico, de tu mano? Ahí. Imagínense, había una cuerda, para los que no estuvieron les cuento. Había una cuerda, ¿cierto? Que teníamos que tirar, un verso, pero era una cuerda de plástico, no era de estas típicas era como de nylon. Entonces te quemaba la mano, el Nico quedó todo quemado, igual me hizo pero un rajuñito pequeño, pero la Noé casi que se fracturó un dedo. Así que le tuvimos que ayer fui a comprarle una férula y los mismos medicamentos que me dieron a mí porque tuve un accidente en el trabajo que me pasó lo mismo, me guince un dedo. Le compramos para que se los tomara porque tenía bien feo. Bueno, hoy día ya está mejor. Pero fíjese, estuvo bien pelear las competencias. Así que estuvo muy bonito. Así que si Dios quiere íbamos a estar el otro año, ¿cierto? Con otra cosa ya, no llevemos consomé para el otro año. Ahí nos juntamos por último y ¿eh? Comimos harina también en la gincana. Bien. Estoy haciendo tiempo para que me pongan un PowerPoint. Que me esmeré en hacer. No, mentira, no me esmeré tanto. Pero ahí está, así se titula hoy día el sermón. Los cansados verán milagros. Dile a tu hermano de al lado, esto nunca se ha hecho. Dile a tu hermano de al lado. Los cansados, dile, los cansados verán milagros. Los cansados verán milagros. Ahora, ¿cuántos están cansados? Poquitos van a ver milagros entonces. 1, 2, 3, 4, 5. 6 van a ver milagros. ¿Quién más está cansado? Ya. Estamos todos cansados. Pero si viene un fin de semana para descansar. Pero vamos a ver el otro power que viene el texto bíblico que se encuentra en Mateo 14, 27. Si lo tiene ahí o lo leemos acá de la pantalla. Mateo 14, 27. Todos juntos dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén.
Bien, vamos a hablar acerca de este texto. En el capítulo 14 de Mateo relata la historia y el contexto completo del milagro de Jesús al caminar sobre las aguas, ¿ya? Mateo 14 nos da ese milagro y vamos a hablar acerca del contexto del milagro. Y leer todo Mateo 14 nos serviría para entender qué había ocurrido durante el día completo del milagro. En el principio la Biblia nos relata que Herodes había dado orden de muerte a Juan el Bautista. ¿Cómo lo mató? ¿Se recuerda? Cortándole la cabeza. Cortándole la cabeza. Ahora, el maestro, cuando llegaron con las noticias a Jesús, porque recuerde, este es el contexto, para que no se olvide, este es el contexto de Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro saliendo, ¿cierto?, de la barca, queriendo caminar y hundiéndose, hasta que dice, Señor, ayúdame, ¿cierto? Ese es el contexto, ya para que este es el milagro. Pero vamos a ver qué pasa durante el día, antes del milagro. Entonces, en un principio, Herodes manda a matar a Juan el Bautista, le cortan la cabeza, y esta noticia llega a los oídos de Jesús, y Jesús dice la palabra que él se va a un lugar desierto y apartado. La gente dice la palabra que cuando él se fue, la gente lo empezó a seguir. Pasemos a la otra. Entonces podemos ver que en la primera parte, en la mañana, podríamos decir, si vamos a dividir el día, en la mañana Jesús escuchó de la muerte de Juan, se fue a un lugar desierto. Él quería estar solo. Y aquí podemos sacar dos lecciones, solamente en esa situación. Dos lecciones. La primera es que Jesús buscaba tiempo a solas. Él cuidaba de su salud mental pasando tiempo con su Padre. ¿Por qué digo que cuidaba de su salud mental? Porque imagínate tú el momento en que te dicen que tu primo es muerto y le cortan la cabeza. Y tú sabías que tú ibas a tener una muerte peor. Y ya sabías con el mensaje de que Juan había muerto, que ya el tiempo se acercaba para que él tuviera que ir a la cruz. Y cuando digo que él cuidó de su salud mental es porque él se apartó de la gente, del tumulto, de la bulla, a un lugar desierto para tener tiempo con su Padre, porque la forma en que él cuidaba de su salud mental, donde todos esos pensamientos venían a él y le decía, va a llegar el tiempo en que vas a tener que sacrificarte, va a haber dolor, va a haber una crisis. Hay algo muy parecido a una crisis de pánico en Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él oraba y dice la palabra que salía sangre de sus poros. Es lo más parecido a una crisis de pánico, de un momento desesperado, de una crisis que estaba sucediendo. Así que en ese tiempo Jesús se apartaba. Cuando pasaban estas cosas, cuando se acercaba el día, Jesús se apartaba a tener comunión con el Padre, porque él sabía que la única forma en que también él podía salir de todo lo que decía la gente, de la bulla, era en silencio, a solas con el Padre. Eso como primera lección. Y como segunda lección, dice la palabra que cuando él se fue a un lugar desierto, a tener este tiempo con el Padre, porque Juan había muerto, dice la palabra que la gente igual al verlo irse, ¿qué pasó? Le siguió. La segunda lección es que cuando hay algo especial en nosotros, en ti, cuando hay algo especial en ti, la gente quiere escucharte. La gente quiere saber o recibir lo que tú tienes. Cuando eres lleno del Espíritu Santo y hablas con denuedo, con sabiduría, con palabra del Señor, la gente quiere oírte. También van a estar los que no quieran. Pero también van a haber aquellos que Dios sabe que por medio de tu vida van a querer saber qué es lo que hay en ti. Ahora, si nadie quiere saber si hay algo en ti distinto, podríamos pensar y meditar, ¿no?
¿Cómo es que nadie de mi entorno ve o quiere tener o quiere saber o quiere entender lo que hay en mi corazón? Si la pastora decía el otro día cuando predicaba, cuando estaba en un lugar y llegó a un consultorio y una mujer se le acercó y le dijo: quiero decirle que mi día había sido triste o estaba yo como cabizbaja, pero cuando la veía a usted ahí alegre en el consultorio, yo como que me alegré y le fue a dar gracias a mi madre porque le había alegrado el día. ¿Qué es eso? Dios, presencia de Dios. Ahora, ojo, los mismos que somos nosotros, porque no vamos a exaltar a ningún hombre aquí, los mismos que nosotros, que las personas pueden ver algo de Dios, también pueden ver algo que no es de Dios. Porque cuando Jesús fue donde Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Yo no puedo decir, bueno, ¿cómo es la cosa? Pedro, que había dado declaraciones de que Él es la roca, de que Cristo es la roca, Él es el fundamento, camino, verdad y vida, cuando Él le dijo, tú eres el Cristo, luego había dicho cosas que venían de parte de Satanás. O sea, había sido un canal no para bendición. Y eso nos hace pensar, ¿será que la gente ve en nosotros algo bueno? ¿Será que la gente quiere saber qué hay en nosotros? Y si la gente no quiere saber qué hay en nosotros, no le interesa, es porque hoy hay dos opciones. O no quiere nada con Dios, o nosotros no estamos mostrando a Dios. Porque cuando mostramos a Dios, se levantan personas que quieren escuchar, como también se levanta oposición. Nosotros hace un tiempo empezamos a orar en el trabajo con mis compañeros que somos creyentes. Antes de iniciar el pabellón, cerca de 5 para las 8, a las 8 empiezan los pabellones, nos vamos al pasillo de atrás, tenemos un WhatsApp, decimos ya a orar, ya, y llegamos ahí 4 o 5 personas, nos tomamos de las manos y nos ponemos a orar. Decimos, Señor, gracias por este día, que los pacientes salgan bien, etc. Y la gente pasa por ahí, pues. En un principio no le niego, uno como que estaba así como que, Señor Jesús, y pasaba así por ahí, qué sé yo, el auxiliar que pasa por los pasillos, la gente, los mismos compañeros, y luego ya eso se perdió, esa especie de temor de que pudieran decirte algo, y luego ya lo hacemos todos los días constantemente. Hasta que un día una compañera le dijo a mi compañera que ora con nosotros ahí, oye, ¿ustedes se ponen a orar ahí atrás? ¿Sí? ¿Y por qué? No, y mi compañera, porque nosotros queremos honrar a Dios. Y decían, ¿y por qué está tal persona? Era un compañero. ¿Por qué? ¿Pero por qué no puede estar? No, pero es que él hizo esto y él hizo esto otro. ¿Y cómo va a estar ahí orando con usted? La gente dice que ustedes son una secta. Y después logramos incluir a una enfermera que no es cristiana en la oración. Yo le he contado algunas veces, usted si se acuerda, yo le he contado algunas veces que hay una enfermera que me ha dicho como que no tiene propósito en su vida. ¿Se acuerda de algún momento en que yo le conté en una predicación así? Esa enfermera ahora está orando con nosotros. Ella no es cristiana. Pero se han levantado otras personas a decirle que no lo haga, que busquen otro tiempo, dile a los chicos que busquen otro tiempo para orar porque hay que iniciar a trabajar y no pueden estar robando tiempo de trabajo para orar. Y el enemigo se ha levantado. Porque uno puede, cuando está el Señor en tu corazón, cuando su presencia está, van a pasar dos cosas. Va a haber gente que va a querer tener lo que tú tienes y se va a levantar oposición. Son dos cosas que suceden. Pero si no pasa ni una ni la otra, deberíamos cuestionarnos. ¿Soy el mensaje que tengo, la vida que tengo, es relevante para la sociedad? ¿Mi mensaje es relevante para la sociedad? Hace poco vemos la noticia a un chico de Estados Unidos, joven, 31 años, que lo mataron. Que él hablaba acerca de su fe. Y sucedían dos cosas en su vida. Una, gente que quería tener lo que él tenía. Y dos, la oposición del enemigo
que terminó por convertirlo en un mártir. Porque esas dos cosas son las que suceden cuando está el Señor en tu corazón, hermano. Y esas cosas tienen que suceder. Me estoy yendo para otro lado, perdón. Estas dos cosas podemos ver en esta lección. Ahora, cuando Jesús vio que le seguían, dice la palabra que Él tuvo piedad de los que le seguían. Y luego de estar en su tiempo a solas, Él fue donde la gente y empezó a sanar a los enfermos, empezó a hablar del reino de Dios y empezaron a pasar las horas y se empezó a acumular la gente hasta que llegó el punto en que los discípulos le dijeron: Señor, es hora de que los mandes de vuelta a sus hogares porque ya es tarde y ya deben tener hambre. ¿Cierto? ¿Se recuerda de eso? Ese es el otro episodio que viene durante el día, la multiplicación. Y la verdad que yo me pregunto si los discípulos realmente estaban interesados en que... Puede pasar la otra diapo. Los discípulos realmente estaban interesados en que las personas comieran, o simplemente los discípulos querían irse para la casa porque estaban cansados. Porque me parece que es muy humano. ¿O no nos pasa a nosotros cuando le decimos al pastor: pastor, mire la hora que es? Nosotros mañana trabajamos temprano. Los hermanos deben estar cansados. Pastor, no haga culto el miércoles. Es feriado. Es para celebrar. Pues, pastor, la gente va a estar con sus familias. Y yo me pregunto, ¿somos muy empáticos con los demás para eso? ¿O realmente es que estamos cansados nomás y que nos gustaría descansar? No, pero es que ¿cómo va a predicar 1 hora y van a tocar los niños 1 hora? Si es peligroso en la calle. Hay que tratar de que no termine tan tarde porque es peligroso. Mi pregunta es, ¿lo hacemos porque realmente queremos y tenemos un sentido de que es peligroso? ¿O lo hacemos porque estamos cansados y queremos irnos rapidito para la casa? Porque si es la segunda opción y ellos realmente estaban cansados y querían terminar su trabajo lo más pronto posible porque habían tenido un día ajetreado, parece que la solución les salió peor que el problema. Porque la solución de Jesús para ese problema fue: vayan y aliméntenlos ustedes. Imagínense. Por eso puse la imagen. Discípulos cansados que estaban ahí cuando Jesús ya los manda y dice: ahora dale a ustedes. Y ellos dicen: pero Señor, no hay nada, solo tenemos esto. Bueno, oró, bendijo y tuvieron que dar. ¿A cuántas personas? Bueno, ahí hay un spoiler. 5,000 personas, no contando mujeres y niños, dicen los expertos que probablemente sean unos 20,000. Unas 20,000. Es una locura, hermano. ¿Te imaginas el cansancio de estos hombres que en la mañana les dijeron que Juan había muerto? Dice la palabra que los discípulos fueron a enterrarlo. ¿Lo han entendido? Dicen que eran los discípulos de Juan y también discípulos de Jesús, que fueron y tuvieron que ir a un entierro. Y luego tuvieron que seguir a Jesús ahí a la montaña, y luego cuando ya estaban cansados porque habían escuchado mucho al Señor, el Señor dice: ahora vayan. Y ellos estaban cansados y además tuvieron que alimentar a cerca de 20,000 personas en ese lugar. Porque muchas veces Dios nos va a dar misiones, propósitos, cuando más estamos cansados. Cuando nuestras fuerzas se acaban. Cuando ya no queremos. No, Señor, estoy cansado. Ahí, cuando estás cansado, cuando ya no quieres, ahí el Señor te manda. Antes de eso, cuando estás así como animoso: no, Señor, mándame a Mozambique. Ahí nada. Pero cuando estamos cansados,
El Señor se acerca a los discípulos para decirle, yo no quiero usarte con tus fuerzas, sino que quiero usarte con las mías. En medio del agotamiento vieron la multiplicación. Ahora, pasemos a la otra, por favor. ¿Recuerda a la mujer del flujo de sangre que se le acercó al maestro para tocar el borde de su manto? 12 años de su vida con dicha enfermedad. La tenían sin fuerza, agotada y en la ruina económica porque había gastado todo su dinero en médicos. Lucas 8:43 dice que había gastado todo, llevaba 12 años perdiendo sangre, o sea, tenía una anemia severa. Eso causa fatiga, causa cansancio, pérdida de fuerza. Pero ahí en su sufrimiento escuchó hablar de Jesús, se acercó, tocó el borde del manto y fue sana. Recibió un milagro. ¿Por qué recibió el milagro? Porque los cansados verán milagros. Los cansados verán milagros. Aunque no sea un requisito, hermano, estar agotado y estar cansado, porque alguien me dirá entonces, bueno, a los que no lo hace Dios. No es un requisito para que Dios obre un milagro, no me malinterprete. Solo quiero decirle que cuando nuestras fuerzas se van, cuando ya pensamos que no podemos más, cuando bajamos los brazos y ya no los levantamos, es donde Dios obra de forma sobrenatural, de una forma sin precedente, cuando el denominador común de estos personajes es que ellos estaban agotados, cansados, física, mentalmente, económicamente, en la ruina. Ahí Dios obró. Y yo me pudiera preguntar, si pasamos a la otra, ¿por qué Dios espera esos momentos para actuar? ¿Por qué será que es necesario vivir tiempos duros y experimentar el cansancio y el agotamiento? ¿Por qué no simplemente Dios obra al inicio? ¿Por qué deja pasar 12 años a la mujer? ¿Por qué lo hace cuando ya están todos agotados y cansados a alimentarlos? Y podríamos sacar 3 cosas. Puede pasar a la otra. De esa pregunta. 1, aprendizaje. Los tiempos de espera, de cansancio y agotamiento son grandes tiempos de aprender algo en el Señor. Así que una de las tantas cosas es aprender. Durante estos tiempos logramos ver cosas que en otros tiempos no. Y a veces, como dice esta palabra, es necesario que la persona esté cansada para de esa manera aprender algo en su agotamiento y debilidad. Yo, por ejemplo, en este año, por medio de mis crisis, de mi desmayo y de mi examen y tantas cosas que yo mismo le he contado, he podido aprender a buscar al Señor. He aprendido, estaba hablando justamente ayer con alguien que me decía, Jonathan, yo me acordaba, no es de aquí, y me decía, Jonathan, yo me acordaba cuando me contaba y tus crisis de ansiedad que te daban y yo no entendía. Hasta que el otro día yo manejando y me viene una crisis y me tuve que bajar. Me empecé a ahogar. El aire era como que era caliente, eso me pasó a mí. El aire era como caliente, como que me faltaba la respiración. Me empecé a marear, empecé a tener un dolor en el pecho. Mamita, ¿me puede traer agua, por favor? Empecé a tener un dolor en el pecho, me tuve que bajar del auto, empecé a tener crisis, no puedo dormir, hasta las 5 de la mañana no puedo dormir. Y dice, y me acordé de ti. Y me di cuenta que eso que yo pensaba cuando tú me hablabas, que era algo raro, así como que, gracias. Era de verdad. Y me lo dijo una persona activa de la iglesia, hermano, no me la dijo una persona que no tiene contacto con el Señor, que no tiene vida de iglesia, no.
Porque en esos tiempos, hermanos, de aflicción es donde el Señor nos enseña. La otra es dependencia, porque el Señor espera que estemos agotados para actuar. La segunda es dependencia. Dios necesita que aprendamos a depender de Él. Estos tiempos nos enseñan que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras capacidades, que no es por nuestro trabajo, por nuestro dinero, que no es por los médicos, porque hay veces que ni siquiera los médicos saben cómo ayudarte. Entonces, cuando pierdes todas esas herramientas que antes parecía que tuvieras, que podías controlar, cuando ya no tienes nada, te haces vulnerable. Y hacerse vulnerable es algo que a nadie le gusta. Nadie quiere ser vulnerable, porque todos queremos sentirnos bien, que tenemos dominio de las cosas que suceden. Y no lo hablo como un concepto general, tener dominio de las cosas que suceden, dominio de tu cuerpo. Estamos hablando que estas, por ejemplo, mis crisis de ansiedad, yo perdí el dominio de mi cuerpo. ¿Qué más vulnerable podía ser yo si mi cuerpo reaccionaba de una forma en que yo no quería? Ahí es donde el Señor mata nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestros aires de grandeza, porque estas cosas son las que dañan nuestra vida espiritual siempre. Y por último, y la tercera cosa, era porque Dios no actúa antes, sino que espera el momento del cansancio del hombre, es para mostrar grandeza de milagro. La grandeza de milagro dice que a veces Dios permite que las cosas lleguen a un extremo antes de responder o hacer un milagro. ¿Para qué? Porque el milagro es visto y valorado de una manera distinta. Fíjense en esto. Cuando Dios permite que nosotros pasemos todo este proceso, hasta el final, cuando nosotros ya decimos no hay esperanza, estoy tan cansado que ya no me voy a levantar, ahí todo eso Dios espera que al final obrar un milagro para que el milagro sea visto y valorado de una manera distinta. Yo le dije que no es lo mismo, en un ejemplo que había predicado antes, no es lo mismo que yo le diga que mi hija se sanó de un resfrío. ¿Se acuerda cuando dije eso? Y no es lo mismo que yo le diga que mi hija se sanó de un resfrío. Oye, les cuento, mi hija se sanó, doy gracias a Dios porque se sanó de un resfrío. Ah, amén, hermano, qué bueno. Pero si yo le digo, mi hija estuvo a punto de morir, los médicos la dieron por muerto, casi que tuve que sacarla en un ataúd del hospital, pero de ahí Dios la levantó, ¿sus ojos van a ser los mismos para ver este milagro que este? No, ¿cierto? Van a ver algo mucho más grande, más maravilloso que antes. Por eso el Señor espera. Porque en el momento menos pensado, Él acude a nuestro encuentro. Lo importante de este capítulo es que la multiplicación y la alimentación de las 20,000 personas no era el final. Dijimos que ellos ya estaban cansados y eso no era el final, quedaba mucho más. Así que Jesús, con su sabiduría, le dicen, bueno, discípulos, ya terminamos, ya alimentamos a la gente, ya fueron en la mañana a entrar a Juan, ya yo los veo cansados, pero ¿saben qué? Tengo otra tarea para ustedes. Me imagino que los discípulos deben estar así, pero Señor, déjanos ir a dormir. Déjanos descansar. Déjanos dormir, déjanos descansar. Déjame estar en el living de mi casa, déjame jubilarme. Déjame ver una serie en la casa, Señor. Ya estoy cansado. Y ahí cuando ya estaba más cansado, dice la palabra que Él llegó y les dijo a sus discípulos que tomaran el barco, que tomaran sus barcos y se adentraran en el mar.
Yo lo espero en el otro lado, dice el Señor. Y ahora ustedes métanse al agua. Vamos a comprender que cuando ellos se metieron al mar, no tenían un motor que los impulsara. Estamos hablando hace 2000 años atrás. No había un motor ni un motorcito que los impulsara. El movimiento se producía principalmente a mano. Yo no sé cuántos de aquí han andado en bote o en kayak. ¿Hay alguien que haya andado en kayak? El Jeremy, la Nati, mi padre. ¿Cómo viste en kayak? En bote, yo igual anduve en kayak. Anduve con el Jeremy en el calle. Recuerda que no estábamos saliendo estaba delimitado y en un momento venía como un barquito más o menos grande y digo, ya, hay que darse la vuelta porque no estábamos pasando de los límites. Y claro, cuando estáis así, todo el movimiento es mano. Y es cansador, es muy cansador. Es muy cansador y imagínate en el tiempo que estaban ahí, Jesús los manda a los discípulos a que fueran, se adentraran en el mar y dice la palabra que había una especie de tormenta. Había una tormenta que hacía que ellos, todo más encima, que toda la fuerza que ellos estaban haciendo remando, además tenían el viento en contra. Ahora recapitulemos, porque esto es importante que sepamos. El día parte la muerte de Jesús, la muerte de Juan el Bautista. Los discípulos van a enterrar a Juan. Después Jesús se va a lo alto, lo siguen los discípulos y el Señor, cuando ya era bien tarde ya, los manda a alimentar a 20.000 personas. Cuando ellos ya estaban cansados. Luego de eso, el Señor los manda a andar en bote, a remar. Y cerca de las 4 a las 6 de la mañana, cuando ya ellos estaban agotadísimos, que el día que había partido tan temprano, que habían tenido que hacer de todo, ahí en ese momento es cuando se produce el milagro. El milagro donde aparece Jesús caminando sobre el mar. Y cuando ellos lo ven y dicen, ¿es un fantasma? El que se acerca y Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que ande sobre el mar. Y le dice, ven. Y Pedro se levanta y camina. Ahora, Jesús sabía que venía una tormenta, que el camino sería pesado y sería difícil, pero aún así los mandó a navegar. Porque a veces tenemos que hacer, hermano, cosas que nos asustan. A veces el Señor nos manda a hacer cosas que nos atemorizan, porque no es sencillo. Y el Señor dice, anda igual. Y ellos estaban en esa tormenta porque era necesario que ellos aprendieran, dependieran y de esa forma vieron un gran milagro que era el Señor andando sobre el mar. Pasemos a la última diapo. Ahora, quiero mostrarte el mar. Quiero mostrarte el mar que no es mar. El mar de Galilea es, como usted ve, promesa, vamos a hacer aquí. Como usted ve, mar Mediterráneo, por acá río de Jordán, donde aquí está la parte más engrosada del Jordán. Y aquí vemos el mar de Galilea, que si usted lo ve en otra vista, es así. Es un mar que no es mar. Porque yo siempre, cuando me mostraban esta escena, cuando yo era chiquitito, iba a la escuela dominical y me mostraban que Jesús caminó sobre el mar, que Pedro caminó sobre el mar, yo me imaginaba en esta tormenta también el Océano Pacífico. Las olas que iban, que venían, una tormenta, el mar, bestias marinas, qué sé yo. Pero la verdad es que me equivoqué, porque no era un mar. De hecho, es un lago. Hoy día se conoce como el lago Tiberíades. Este lago alimenta el acueducto nacional de Israel
Y ahí se provee el 30% del agua potable de hoy día en Israel, que además sirve para el riego. O sea, que es un lago. Tiene marea baja, aguas tranquilas, sin oleajes para la navegación. Eso es la normalidad. Y los discípulos conocían este lago porque ahí iban a pescar. Y toda su vida pescaron hasta que el Señor les dijo, los haré pescadores de hombres, pero ellos conocían ese mar. Ahora, el mar que no es mar, sino que un lago, nos deja una lección. Algo importante en el contexto de la historia, porque Dios propició que en ese momento hubiera una especie de viento potente que hiciera que ellos tuvieran miedo de naufragar, o sea, que el barquito, que el botecito se hundiera y ellos murieran, porque ellos estaban pensando todo el tiempo que era un mar y le llamaban mar, y el escritor le llama mar cuando la verdad es que era un lago. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque muchas veces agrandamos a nuestros enemigos. Muchas veces agrandamos al enemigo que nos ataca. Ese enemigo que nos ataca y la percepción que tenemos es que es un gran mar, donde viene una gran tormenta, donde quizás si me caigo hay un tiburón que me va a comer. Pero la verdad es que no es un mar lo que te está pasando, hermano. Es un lago. Y cuando nosotros agrandamos a nuestros enemigos, estamos dando un poder sobre nosotros. Y es ahí donde los discípulos tienen miedo. Y cuando Pedro se baja, porque está pensando que es el mar, pero es un lago, pero él dice es un mar, hay un océano, parece que pasan tiburones por debajo, tiene miedo de la tormenta. Y cuando ve el viento, se hunde. Pero mientras mantuvo los ojos vistos al Señor, fijos al Señor, dice la palabra que Él caminó. Y muchas veces igual nos fijamos más en el error que en la virtud. Porque anda tú y yo que caminemos sobre el mar. Yo hubiera hecho esto. ¡Pum! Me voy al tiro. Pero Él miró primero a Jesús y caminó. Hasta que vio el viento que había y el mar que no era mar. No es un océano, no hay grandes monstruos marinos, no hay corrientes peligrosas. Es un lago frente al poder del Dios que todo lo puede. Y quiero decirte algo, hermano, hasta ahora. Si estás cansado, si estamos cansados, es hora de aferrarnos y mirar a Dios y ver que nuestros problemas, dificultades, enfermedades no son el mar que creemos que son frente al poder de Dios. El Señor dice que es un lago. Y en el lago es más fácil nadar. En el lago es más fácil. Sobre todo si está el Maestro ahí con nosotros. El mar que no es mar es una invitación a no maximizar tus tormentas. Porque aunque parezca duro y nosotros nos envolvamos en esa tormenta y nos parezca lo más terrible que nos ha pasado, porque he estado ahí, hermano, yo he estado ahí, no hablo de cosas que no he vivido. El Señor nos dice, no maximices tu tormenta. Porque aunque el viento esté soplando con dureza, aunque yo piense que es el fin, aunque yo piense que aquí me ahogo y ya no hay más Jonathan, a pesar de eso el Señor me dice, hijo, no es un mar, es un lago frente al poder del Dios Todopoderoso. Y solamente estás aquí para que un milagro ocurra. Estás aquí para que aprendas, dependas, para que una obra milagrosa llegue a tu vida. Yo no sé si tú crees esto o no.
Pero ahí, en ese lago, los discípulos pensaban que iban a naufragar. Ahí, en ese lago, los discípulos pensaban que se acababan sus vidas por no mirar a Cristo. Y nuestras tormentas que vienen hoy en día a nuestras vidas nos hacen pensar que es el fin. No puedo salir de aquí. Ya mi tormenta es demasiada y no logro mirar a Cristo. Pero el Señor quiere enseñarnos algo, hermano, con el mar que no es mar. Quiere decirnos que esto no es nada frente al poder de Dios Todopoderoso, grande en misericordia, que está haciendo obras en nuestra vida para que aprendamos a depender, a vivir en dependencia, a propiciar tiempos a solas con Él como lo hizo Cristo. Porque la única salida, hermano, a esas tormentas que maximizamos en nuestra vida es mirar a los ojos de Cristo. Y ahí está nuestro ayudador. Pasa la otra diapo. Para estirarnos su mano, rescatarnos y decirnos que no estamos solos. Cierra sus ojos. Oh Señor, te damos gracias por tu obra redentora, Dios. Porque hemos visto, Señor, mediante tu palabra que los cansados son los que van a ver milagros. Aquellos cansados que pasaron 12 años buscando sanidad, restauración, y al momento que se acercaron al borde de tu manto pudieron ser sanos. Discípulos que estaban agotados, cerca de las 6 de la mañana, todo el día laburando, trabajando, y ya no podían más. Ahí tú esperaste ese momento cuando ya no podían más para expresarte de una manera sobrenatural. Porque así eres tú, Dios. Estás propiciando el camino para hacer algo sobrenatural. Porque quizás si no estamos en el cansancio, nuestros ojos no van a ver algo milagroso. Van a ver algo simplemente cotidiano. Un Dios que me da salud, un Dios que me da trabajo, un Dios que da pan en mi mesa. Parece algo cotidiano hasta que un día pierdes estas cosas y parecen que es imposible volver a tenerlas. Es ahí donde Dios propicia ese momento para que vuelvas a valorar a un Dios que es sobre todas las cosas. Dios propicia que perdamos nuestra estabilidad tantas veces y nos hagamos vulnerables, cansados, agotados, para que podamos ver con otros ojos a nuestro Hacedor y Salvador. Dios propicia muchas veces el cansancio, enfermedades que vienen a nuestra mente, crisis de ansiedad, crisis y depresión. Y estas cosas vienen y nos preguntamos y maximizamos: Señor, estoy en un océano, en una tormenta, ¿cómo salir de acá? Y el Señor dice simplemente: hijo, estás en un lago, es que no estás viendo a mis ojos. Oh Señor Dios Todopoderoso. Oh Señor. Hay cosas, hermanos, que no vamos a ver en la tranquilidad de nuestra casa. Hay cosas que no vamos a lograr entender en la comodidad. Así que el Señor te va a pegar un empujón, te va a sacar de ahí, te va a hacer pasar por cansancio y agotamiento físico, mental, espiritual, solamente para que puedas volver a anhelar su presencia. Para que vuelvas a anhelar la vida de iglesia. Para que vuelvas a anhelar ese tiempo en que dedicabas a orar en tu casa.
Nunca había orado tanto, hermano, le confieso, como cuando este año empecé a estar enfermo. Nunca había leído tanto la palabra, hermano, le confieso, hasta que empecé a tener pensamientos en mi salud y cosas que venían a mi vida que me hacían tener miedo. Nunca había amado tanto la iglesia, hasta que a veces no era capaz de venir porque me daba miedo salir de casa. Es ahí donde el Señor nos lleva para que apreciemos a nuestro Dios Todopoderoso. El Señor nos lleva al límite, nos exprime para sacar todo lo que hay en nosotros. Como el aceite se exprime así una y otra vez, por 3 veces, para sacar todo su potencial. Así nuestras vidas están delante del Señor. Y si hoy día estás cansado, hoy día si estás agotado físicamente o espiritualmente o mentalmente, el Señor te dice: hijo, estoy aquí. Nunca me he ido. Y lo que está pasando en tu vida, yo lo voy a tornar en bendición. Señor, pero ¿cómo vas a tornar en bendición mi enfermedad, mi ansiedad, mis problemas económicos? Tranquilo. Te he llevado hasta este lago para que camines sobre el mar. Te he llevado hasta este lago para que veas que soy más grande que tus tormentas. Oh Señor, te adoramos. Adórale, hermano. Exalta su nombre. Porque los cansados verán milagros. Los cansados verán a Dios. Los que están agotados, aquellos van a tocar el borde del manto y verán, después de larga espera, que su tiempo ha llegado.